Bueno, hola, ¿cómo andan? Quisiera saber si alguien que está ahí en este momento, calculo, antes de presentarme, quiero saber si alguien me está viendo, que me escriba un comentario. Acá dice comentarios, calculo que es acá donde tienen que aparecer. Y lo voy a escribir en el chat. ¿Me escuchan y ven así? Y si aparece alguna respuesta, que aparezca en el chat. ¿Sí? Yo voy esperando. Bueno. Selva dice ahora sí. Me ves y me escuchás, ambas cosas. Poneme sí o no, por favor. ¿Sí? Es eso, nada más. Después yo sigo. Hola. Voy a escribir hola acá, también en el chat para no quedar como maleducado. ¿Mm? Bueno, lo único que quiero saber para arrancar es si ustedes me están escuchando o si quien está ahí me está escuchando. ¿Sí? Perfecto. Bueno, fantástico. Lucía, hola. Qué sorpresa, tanto tiempo. Julia, la gran escritora Julia Grink, psicoanalista. Gracias por estar ahí. Bueno, Sandra, hola, ¿cómo estás? Bien, vamos a empezar a hacer las presentaciones pertinentes. Si no, esperamos un par de minutitos. Esperemos un par de minutitos hasta que se caliente el ambiente. Hola Valeria, ¿sí? Cuando se caliente el ambiente quiero decir, hola Rita, ¿cómo estás tanto tiempo? ¿Cuándo vuelven las reuniones, Rita? Este, Digo que llegue más gente, si así somos más, y arrancamos. ¿Mm? Hola Sandra, no mal que hice a tiempo de hacerme este cafecito que es de ayer, pero vale, viene a cuento. Narrativamente opera mucho en esta, o sea, esto de la vida ajetreada y toda esta cuestión, aplica aún en pandemia, ¿sí? El lío de las ciudades y estas cosas. Le pregunto a Selva lo de las reuniones, bueno, podríamos hacer algún Zoom, en ese sentido. Bueno, vamos a arrancar. Primero, antes que nada, quiero agradecerle, como siempre le agradezco, que o sea, la valoración sobre mi trabajo, ¿no? Por parte de la administradora de la página, la gran página de Facebook, Biblioteca Virtual, que es Selva Di Pasquale. Muchísimas gracias una vez más, Selva, por permitirme explayarme un poco en este espacio que la verdad que uno es un poco un convidado de piedra, porque acá mayormente exponen poetas, etcétera, etcétera, pero digamos, vamos a tratar de estar a la poetas, digamos, gente que ya está en el ámbito de la escritura narrativa o poética, ¿sí? Y o poética. Pero bueno, lo mío es la escritura, en parte, no, o sea, desde unos años a esta parte, no fue lo que yo había pensado, concebido originariamente, ¿no? Igual lo que yo pensé y concebí originariamente quedó muy atrás y ya lo retomaré, pero por lo que todo el mundo me conoce y donde yo deposito la pulsión, llamémoslo así, es en el cine como objeto, ¿no? Los vínculos con el cine, sobre todo, es algo que me interesa muchísimo. Lo principal mío son mis clases. Me van a encontrar con mi nombre y apellido sin el nombre del medio, como Luis Frank, en donde me quieran buscar. Y mi preocupación siempre estuvo más que nada orillando y
metiéndome adentro de lo que es la teoría, entre la teoría y el análisis, más que en la crítica. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien yo escribo en una página de crítica, y escribo crítica de hecho, yo trato de tensar esa cuerda mucho más hacia el análisis y la teoría, que es una instancia, digamos, en donde el juicio de valor podría sustraerse ofreciendo a quien está leyendo un universo y que el que está leyendo perciba desde la lectura ese universo de ese texto independientemente de la película. No más que la película, no menos que la película, otra cosa. ¿Sí? Por lo tanto, yo creo que siempre la escritura tiene una autonomía, ¿no? Con respecto a los objetos que trata. Siempre, ¿no? Es lo mismo que decir que siempre un narrador se aleja de lo real, o pues siempre es una visión sobre eso, nunca hay representación, sino que siempre es una presentación, en tanto y en cuanto es otra cosa, hay un corrimiento siempre, ¿sí? Pero aparte es otro objeto, aparte es otro objeto. Medio raro verme así en plano contrapicado, me gustaría más que sea, digamos, como si fuera de frente, pero ahí me tendría que agachar, pero me voy a quedar así contrapicado desde una situación de como de cierto poderío, llamémoslo así, aunque sea jugando. Bueno, entonces, esto que les comentaba, yo escribo en una página que se llama Hacerse la Crítica, eh, formo espacios de cine y pensamiento desde el 2004 hasta ahora, y los textos cada tanto, esto depende mucho de los vaivenes económicos, la frecuencia mayor o menor, son seleccionados algunos en libros que salen, como este, que se llama Arqueologías, y de hacerse la crítica, es la cuarta entrega, ¿sí? Es el cuarto libro que ya ha salido. ¿Sí? Un libro por año, ahora ya han pasado, este fue el último en el 2018, ya pasaron 2 años, ¿sí? Pero digamos, a ver, digamos que toda crítica, si es un objeto independiente, en tanto en cuanto lo estaba mencionando recién, es algo que siempre es digno de leerse. A mí me gusta mucho leer críticas de los años 60, porque la relación con el objeto de esa época era una relación que me interesa mucho. Aún hoy día, sobre todo hoy día. ¿Sí? Pero bueno, siendo un poco autorreferencial, ¿sí? De algún modo este espacio habilita a que uno hable de sí mismo, uno se lea a sí mismo, siempre me suena como un poco raro, pero vamos a hacernos amigos de esa idea. Me voy a leer, pero antes de leerme, quiero hacer una especie de pequeña introducción en cuanto a cuál puede ser o cómo puedo pensar en voz alta, si yo esto lo titulé Pensamientos sobre cine. Lo primero que les voy a expresar de algún modo como disparador es que estos son pensamientos en voz alta. Cuando digo que son pensamientos en voz alta, son formas personales de acercarse al objeto. Por lo tanto, se sustrae, es muy diferente a plantear a vos qué te parece, a vos, sí, más allá de que uno puede estar posicionado en lugares muy diferentes con respecto al mismo objeto, eso no cabe ninguna duda, según la búsqueda de cada cual, según los acercamientos de cada cual al cine, según los vínculos que uno establezca y sobre todo lo que habla es la historia de cada uno con las imágenes previas, ¿sí? El historial de cada uno con respecto a esto y el historial en general de todo, ¿sí? Pero con las imágenes especialmente en lo que a nosotros nos compete. Yo lo que les voy a decir es con qué me encuentro yo cuando voy a pensar en un material cualquiera. Lo primero que les quiero decir es que yo invito a partir de una experiencia no es que la experiencia me habilita en forma de una omnipotencia, de una verdad revelada. Yo les digo con lo que yo me encuentro. Alguien se puede encontrar con lo contrario, ¿sí? Pero yo me encuentro con esto. Que es necesario erradicar ciertas cuestiones, con ciertos vínculos con los materiales, de los cuales tradicionalmente, cuando digo tradicionalmente, digo no siempre, digo en muchísimos casos, recurrentes casos,
relaciones con los objetos o formas de relacionarse con los objetos que nos impiden, digamos, el trabajo con nuestra percepción. Yo invito siempre a que pensemos perceptualmente los materiales. Por lo cual yo hablo un poco más afiladamente, o sea, afilando el cuchillo, de tres demonios. Si la teoría de los dos demonios es nefasta, por supuesto que lo es, tenemos la teoría de los tres demonios, que trato de que no lo sea. ¿Sí? Cuando digo demonios, tómenlo entre comillas, entre paréntesis, ¿sí? Entre corchetes, entre lo que ustedes quieran, porque no es literal esto es con lo que yo me encuentro. ¿Mm? Tres cuestiones. Una es la identificación, ¿sí? La identificación con los personajes, con la historia, eh, que tiene formas variopintas según el objeto que se trate, ¿sí? Algún personaje o una situación o una actitud de un personaje que me genera una fuerte identificación. Y cuando digo identificación y digo fuerte, es bien intencionado porque estoy hablando de una suerte de mecanismo de captura. No estoy hablando de otra cosa. O sea, la identificación te deja engrampado, no te deja salir. Alguien podría estar diciendo con justa razón, pero ¿cómo? ¿No te vas a identificar si esto tiene que ver con tal o cual problemática que anida ahí, que está ahí presente y cómo no te vas a identificar? No estoy diciendo que con trabajar eh, cierta resignación de la identificación haya que ser un ser totalmente frío con las imágenes. Estoy diciendo que nos podemos vincular de otro lado, desde el hecho artístico de las imágenes, en el caso de que estemos ante un hecho artístico, una película puede ser un hecho artístico o no. Este, y esto también admite lecturas. Esperen que tengo mi principal invitada acá, que me quiere hacer compañía, pero acá se va a dificultar. ¿Qué hablamos hoy? ¿Qué hablamos? Te tengo que sacar. Vas a volver igual. Siempre vuelve. Siempre volvemos. Iba esto. La identificación es esto. Es un mecanismo de captura. O sea, pensémoslo como un mecanismo de captura, aunque sea muchas otras cosas más también. ¿Se entiende? No lo pensemos como la identificación en general, sino la identificación con aspectos de las imágenes. Les doy un ejemplo. Hace poco se estrena, digo, y no para detenernos en ese material específicamente, no es algo que me interese tanto en esta charla, en esta disertación por lo menos. Hace poco se estrenó una película argentina, Crímenes de Familia, en donde el personaje de la protagonista, siendo una actriz muy famosa, no por eso solamente, sino por las características de su personaje, por trabajar determinadas problemáticas que hacen a cierta preocupación media, esto también es para desandar otro día, ¿sí? Pero yo para que se hagan una figura provisoria para seguir avanzando en esta cuestión, genera identificación. ¿Sí? Cuando algo genera identificación, puede que otras cosas, otros aspectos del mismo material queden relegadas, ¿sí? Por ejemplo, la que a mi entender es la mejor actriz de la película y el personaje más potente de la película, que no es la protagonista. ¿Se entiende? Y no estoy hablando mal como actriz de la protagonista, estoy hablando de una potencia actoral que está en función de algo en ese material, ¿sí? Porque si no, si estuviera hablando bien o mal de alguien como actriz, hola Paula, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Este, porque si estuviera, digamos, hablando positivamente o negativamente eh, de la actriz, en este caso, estaría apoyado en eso que yo ya empezaba poniendo entre paréntesis al comienzo, que es la cuestión de juicio valorativo, que trato de correrme de ahí, ¿sí? Y que esto, digamos, más allá de que siempre hay una lectura sobre los materiales que está apoyada en un lugar, uno pueda, de algún modo, leerla, o sea, eh, leerla del texto, deducir del texto dónde está posicionado el que escribe, ¿sí? Primer demonio, identificación en este sentido. Para vos también, Pablo, un abrazo. El otro sentido es el de la narración en forma excluyente, la narración lineal, ¿sí? Primer demonio, identificación; segundo demonio, narración. Narración, pero no porque no sea fea, sucia y mala la narración, ¿sí? Desde un lugar a lo mejor, uno podría pensar que alguien presume de una constante apoyatura
eh, en el quiebre de la narración, sí, no, eso es dable, pero también dentro de una narración hay universos sumamente interesantes, como los del cineasta Joseph Losey, que es narrativo, pero ahí hay otra cosa. El tema es que si es narrativo, ahí haya otra cosa aparte. ¿Sí? Un cuento paralelo, muchos cuentos paralelos, ¿sí? Uno con la narrativa, otro con la cámara, otro con el color, por ejemplo, otro con los espacios. ¿Mm? Eso está siempre en Joseph Losey. Y no solo en Joseph Losey, lo pongo como ejemplo en donde la narración, digamos, habilita a que uno pueda hacer una lectura de ese relato que, en última instancia, el cuento lineal es lo menos importante. Este, pero la dependencia al sí o sí de la narración lineal es lo que me preocupa. Que se busque siempre eso como modo de reaseguro, porque da, o sea, brinda, otorga una falsa seguridad. Y esto, digamos, es muy amplio el tema. Una apropiación del mundo por parte de quien está frente al objeto cine, aparente, cuando en realidad todo en el cine es una construcción. Todo es una construcción, aún se pretenda hiperrealista, ¿sí? Y solo una pretensión siempre es un corrimiento. Yo siempre doy el mismo ejemplo. Filmo una vaca pastando 3 horas, ¿sí? Plano fijo, ahí hay un recorte, un cuadro que seleccioné, un tiempo que me va a dar cuando yo vea eso. Cuando yo vea esa filmación de 3 horas no es lo mismo que estar frente a la vaca. ¿Sí? Entonces, correrse estos lugares, la identificación y la narración. Y hay un tercer demonio, que es la autoafirmación. El corset. Hace poco lo hablaba, Julia, justamente esto se lo comentaba, no sé si te acordás, Julia Grink, que hablábamos de esto estos días. Esto que yo llamo autoafirmación es la autoafirmación en el yo, en el sentido de lo que llamo el gusto personal, si llamamos el gusto personal. Uno podría estar 2 o 3 horas escuchando hablar sobre estas cuestiones, a mí o a cualquiera que le interesen estos temas, y decir al final, muy bueno lo que dijiste, pero ¿sabes qué? A mí me gusta tal y tal o cual cosa. Entonces ahí es donde tenemos una autoafirmación apoyada en lo que llamamos gusto personal. El gusto personal es un corset, no porque no tengamos gusto personal, todos lo tenemos, yo también lo tengo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si a ese corset lo cuestionamos un poquito, cuestionamos sus bordes y lo comenzamos a tensar para que haya algo que se abra mucho más de lo que muy probablemente se haya abierto hasta ahora en cada uno de nosotros? Digo, se me ocurre. Si alguien tiene alguna pregunta, o duda, cuestionamiento en relación a alguno de los tópicos que trabajamos, algo que quieran escribir, algún comentario, alguna cuestión, aparte de saludarnos, que está bárbaro. No me acuerdo si te salude Susana Maspoli, igual te saludo por las dudas. ¿Cómo estás? Eh, Pueden escribir en el chat. Si no, yo voy a ir directamente a la lectura de algunos fragmentos de mis textos, de los textos que publiqué en la página. ¿Mm? Este es el prólogo. Hay una película sumamente interesante, argentina, que se estrenó también hace un par de años. La verdad no recuerdo exactamente el año, si fue hace 2 o hace 3, pero es probable que haya sido hace 3 ya. A veces uno pierde la dimensión del tiempo, no tengo exactamente el año acá. De Gastón Solnitzky, llamada Quetzalcalú. Una película no narrativa. Repito esto que decía antes, no por no narrativa es buena o mala, ¿no? Sí, es una decisión del director. En donde yo hago algunas consideraciones en relación al material que están publicadas en el libro que repito cómo se llama, Arqueologías. Y empiezo diciendo lo siguiente. Fíjense, justo hablando de la cuestión de la vaca antes, ¿con qué arranco? Acá, esperen, acá hay algo que dice Rita. ¿Se aplica a todos los films ese concepto? No sé de cuál de los conceptos hablas, Rita. Escribímelo lo que estuve hablando hasta ahora aplica a nuestro vínculo con el cine en general. Lo que yo sugiero siempre para pensar más, digamos, para relacionarnos más con los materiales en términos más de percepción que de
identificación, autoafirmación o narración excluyente, narración lineal excluyente. Vamos con esto. Se llama Una noche en la ópera el texto. Y digo, si se toma al cine como referente, en el principio fue el plano fijo. Recordamos la salida de los obreros de la fábrica, ¿no? Yo voy comentando, leyendo, si les parece. En el principio fue el plano fijo. Sí, Rita, los tres demonios yo los sugiero para... espera, freno un poco para contestarte esto porque es pertinente. Supongamos que vos tenés una película como la que mencionaba antes, Crímenes de Familia, en donde todo el tiempo el cine de género apunta a esa idea, a la identificación con los personajes, ¿sí? Y cuando hablo de identificación, no hablo solamente de que vos te identificás con un héroe, por ejemplo, hablo de que es un sistema clasificatorio de personajes, en donde si hay 10 personajes, del 1 al 10 vos tenés un orden de empatías del 1 al 10. Pensar en términos identificatorios hace que genera que en este mecanismo de captura todos tengamos, o por lo menos tradicionalmente, no digo todos porque tampoco seamos tan taxativos, el mismo orden en los 10. Primero me identifico con este, último con este, que es un turro, ¿sí? O turra, lo que sea, ¿sí? Bien. Pero de los 10 tenemos el mismo orden. A eso apunta esa idea. Esa película habilita a la identificación. Entonces vos me podrías preguntar, pero en eso no me tengo que identificar. Yo sugiero esa distancia tomarla en general aún en esos materiales, porque uno puede ver el material mucho más ampliamente. Y para eso muy probablemente sea necesario verla 2 veces, como mínimo. Toda película hay que verla 2 veces como mínimo. ¿Por qué? Pues la primera vez, como tenemos una idea, una herencia narrativa, ¿sí? Que inclusive nos antecede míticamente, de mamá contame un cuentito en adelante, digamos, y hasta y para atrás, ¿sí? Si queremos pensar desde ahí, desde la cuestión mítica, este, buscamos eso, ¿sí? Entonces, esa búsqueda, laburarla para poder ver más ampliamente, porque si no uno queda capturado por esa búsqueda solamente, ¿sí? Y esa búsqueda impide a veces que uno pueda ver otras cosas, ¿sí? Pero si uno ve por primera vez la película y cumple, digamos, eso que la película estaría de género diciéndote, que es identificate, 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 bueno, la veo la primera vez, pero la segunda vez ya está. ¿Se entiende? Ya podemos empezar a ver el material. Suele ocurrir, uno está ligado mucho más a lo narrativo y si es de género, a lo identificatorio también. Si por una vez que ya conociste el cuentito, ya puedes empezar a ver la película. O sea, la segunda vez amerita. ¿Sí? Por eso nunca estuve de acuerdo, y cuando digo no estoy de acuerdo, ahí sí estoy discutiendo el mismo terreno. Cuando alguien me está diciendo, ahí le salgo al cruce y dice, no, no, no quiero ver tal película porque ya la vi. Si la viste narrativamente, si la viste una vez. ¿Me puede contestar esa persona? No, pero yo la vi, no, pero yo también vi esto, esto y esto y esto. Te pido un favor, le digo yo. Mírala una vez más. Y los resultados están. Se encuentran otras cosas. Porque esta herencia que tenemos hace que estemos más que nada pendientes del relato en los primeros acercamientos. Leo, como decía, si se toma el cine como referente, en el principio fue el plano fijo, plano a distancia, los que llamaron luego planos generales, que englobaba cuerpos, no aún personajes, en contextos que los reafirmaban como subjetividades. Pensando en los cuerpos actualizados en pantalla, si se toma el concepto de personaje como eje de los relatos, en el principio fueron los griegos, primeros referentes de actuación mediante rostros enmascarados, caracterizando a quienes no eran ellos. Los cuerpos se desplazaban. En cuanto a la música, se puede pensar su vínculo con la imagen cinematográfica a partir de aquellas primeras proyecciones de cine silente que comenzaron casi de inmediato a incorporar acompañamiento musical, piano, órgano o pianola. Pero el cine no fue el primer lenguaje que se pensó como comunión de las artes.
Si se toma la música como referente, las artes englobadas por un registro sonoro y musical conducen al surgimiento de la ópera en Italia durante el siglo XVII. Pero mucho antes de la música, el personaje y el cine, perdón, pero mucho antes de la música, el personaje y el cine se empezó a abrir camino. No, perdón, tengo tengo acá un problemita con el ritmo. Pero mucho antes de la música, el personaje y el cine se empezó a abrir camino una de las ciencias más antiguas. Lo que pasa es que faltaba una coma ahí. Se empezó a abrir camino una de las ciencias más antiguas, la geometría. Para Arnold Hauser, acá viene una cita, en el neolítico, el estilo formalista geométrico ornamental adquiere un dominio tan permanente e indiscutible como no lo ha tenido después ningún movimiento artístico en los tiempos históricos. ¿Qué contexto social permitió tal apertura? Hauser continúa. A la concepción artística del periodo dominado por el estilo geométrico corresponde una característica sociológica uniforme que domina decisivamente toda la era. Es la tendencia de una organización severa y conservadora de la economía, a una forma autocrática de gobierno y a una perspectiva hierática del conjunto de la sociedad impregnada del culto y la religión. Fin de la cita. Aquellos momentos originarios, acá hablo yo, del personaje, de la ópera, del cine y sobre todo de la geometría, Gastón Solnitsky parece pensarlos no solo como herencias y legados, sino también como restos en función de subvertirse y reformularse a través de Quetzalcóatl. De hecho, la película se inspira en la ópera de Bela Bartók, El Castillo de Barba Azul, pero no en su temática ni en sus personajes, sino en posibles resonancias perceptuales. La ópera lo conduce a Solnitsky a una estructura que no se roza metafóricamente con Barrabás ni con Judith, pero que suministra la materialidad para que el espectador se vincule con un universo contemporáneo atravesado por la sonoridad de la orquesta. Los momentos puntuales en los que irrumpe la ópera en off potencian las situaciones a pesar de que se presentan insuficientes para concebir en términos sinfónicos toda la película. Porque, más allá del sonido, el resto de los aspectos formales de Quetzalcóatl resultan de esencial importancia. Fíjense cómo acá ya empiezo planteando algo que no tiene que ver con el juicio valorativo de una película, ¿sí? Más allá de que hay algo implícito acá, que yo me estoy haciendo amigo de esta película, ¿sí? Porque estoy destacando el plusvalor de sus imágenes. Estoy pensando en términos de percepción. ¿Mm? Luego, la tarea que Solnitsky emprende es el buceo en los terrenos de subjetividad de la clase acomodada o clase media alta. Este es el aspecto narrativo, esto que menciono acá. Es allí donde, más allá de componer un cuadro social acabado, más bien pareciera encontrarse con un universo de naturalizada alienación que se deja describir pero no narrar. Lo cual no quiere decir que no se estructure un relato a partir de la galería de personajes, sino que los mismos carecen de objetivo. Esta alienación los desnarrativiza al punto de que sus subjetividades se imponen como cuerpos en sí. Sin el móvil habitual que se les añade, el espectador queda más cautivo del cuerpo mismo. Se enfrenta con las anatomías al descubierto, girando en falso a partir de su irresoluble no lugar. Una zona potenciada a partir del desprecio por el lenguaje que parece gobernarlos. Estructurado a partir de un uso del sonido directo que colabora con el verosímil del mundo de Solnitsky. Este uso del sonido genera un efecto de parcial inteligibilidad de los banales textos que inclusive son emitidos casi a desgano, en varios casos musitando. ¿Mm? O sea, se hablan pavadas en la película, en otros términos. Además de subvertir las habituales funciones útiles del texto, la búsqueda es de extrema pretensión mimética. Fíjense qué paradoja parece, ¿no? Resultando un universo tan etéreo como de abulia. Acá ya no. Lo más cercano a la muerte.
Esa es una de las metáforas más evidentes de toda la película. Ahora, hay algo que yo estoy destacando acá, si me lo permiten, para añadir una cuestión más que para mí es central en el cine. Pensar en términos de cuerpos, ¿sí? Pensar en términos de cuerpos. Pensar en términos de cuerpos quiere decir resignar la idea del cuerpo para cumplir una misión determinada. Es el cuerpo como valor, como materialidad, como peso de la imagen, no como para que haga tal cosa, para resolver algo y aferrado como una pata en ese sentido a los designios de la curva dramática ascendente, ¿sí? O quizá no ascendente, es un relato no narrativo, pero si la curva deja de ser ascendente, suele ocurrir, es lo más probable, que el cuerpo este como valor que estoy mencionando emerja mucho más. ¿Mm? Cuando hablamos de una narración, digamos, una película más que nada apoyada en el aspecto narrativo, el cuerpo como valor se retira y queda el cuerpo para otra cosa, para cumplir una misión determinada, para resolver una situación, para entrar en conflicto consigo mismo, con el otro, con el entorno. ¿Mm? Pero el cuerpo como valor, el cuerpo como materialidad, el cuerpo sobre todo en muchos autores, no siempre es así, pero esto ayuda mucho, como tiempo del plano, ¿sí? Ya está promoviendo no la apoyatura en el relato, sino la percepción de ese cuerpo. Si yo estoy frente como espectador a un primer plano, por ejemplo, todos sabemos lo que es un primer plano, es el heredero, es el plano heredero del retrato, ¿sí? Renacentista, que ubica al individuo como centro. Si yo, eh, ese primer plano lo sitúo en función de lo que podemos llamar genéricamente, ¿no? Pero me interesa el término porque es una figura muy importante para pensarlo, psicología o psicología del personaje, no vamos a necesitar mucho tiempo de esa toma, de ese plano, ¿se entiende? Ya me enteré informativamente, narrativamente, de qué la va, qué le pasa a ese personaje, y ya ese plano va a cortar. Si es un director que está apoyado más que nada en el peso de lo narrativo como primer búsqueda, como búsqueda primera o como búsqueda central, ese plano va a ser expeditivo, corto. ¿Qué pasa si ese plano dura más? Digo un tiempo X cualquiera. Ese plano dura 40 segundos, lo que para un director de cine de género puro, puro, es una eternidad. También depende de los casos, ¿no? Pero hablo en términos generales para que se entienda. A los 3 segundos, 5 segundos, lo informativo lo tenés. ¿Qué te queda? ¿Para qué querés los otros 35 segundos? La función es otra. Hay un trabajo sobre el tiempo en donde, por ejemplo, ya empezás a percibir ese cuerpo, ese rostro como cuerpo, perdón, ese rostro como textura de ese mismo rostro. Por lo tanto, al empezar a retirarse los componentes narrativos de ese plano, entran a potenciarse más los aspectos expresivos del plano, ¿sí? Del rostro, en este caso del cuerpo, que es el tema que estábamos mencionando. ¿Sí? Por supuesto que este, si yo voy a ver, esto es muy importante también aclararlo, no estamos hablando de películas mejores que otras, estamos diciendo que esto es mejor que la narrativa lineal, no, 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 esto lo quiero reafirmar siempre. Quiero decir que las búsquedas son diferentes. Si yo veo una película de género, a ese plano le voy a pedir sí o sí que tenga 5 segundos, pues yo ya sé desde dónde parte, no le puedo pedir que tenga tiempos de Tarkovsky, ¿se entiende? No le puedo pedir otro tiempo, no le puedo pedir el tiempo de Andy Warhol, voy más tiempo del plano todavía, no le puedo pedir las 8 horas del Empire, ¿se entiende? No, no, o no sé cuántas la del tipo durmiendo, no.
No, si es una película de género puro, si yo le pido ese tiempo expeditivo, o sea, trabajo con el material, pienso el material en función de lo que el material ya está proponiendo, ¿sí? O sea, sale a pelear esa cancha, más allá de que sale a disputar imágenes a las otras imágenes del cine, o sea, toda película sale a pelear la cancha del cine. ¿Qué quiere decir esto? Que va a buscar un lugar, ¿sí? Lo que pasa, el problema con lo narrativo que ocupa un lugar tradicional, hegemónico, y se lleva de arrastre todo el resto de las imágenes en lo que es, digamos, el consenso tradicional. Ahí está el problema. ¿Sí? Cuando cimenta, confirma ese corset que llamamos gusto personal, que no es nada más, que no es más, ni más ni menos que una forma de pensarnos desde el yo a nosotros mismos, ¿sí? Esto lo podemos pensar en otro momento, repito, cada uno de los temas que puedo desplegar acá, los podemos pensar en otro momento, ¿sí? O sea, más en extenso, ¿sí? Pero bueno, principalmente esto, para que se entienda de qué estamos hablando. Cuerpos, ¿sí? Tiempo de un cuerpo, tiempo de un rostro, me da otra cosa que no es la misión de ese cuerpo, la psicología de ese rostro. ¿Mm? ¿Sí? Entonces ahora Eh, acá dejo un poco este texto y voy a otro poquito, ¿sí? Va un picadillo, no un picadillo de carne, ¿no? Un picado, quiero decir, entre un salpicado, entre algunos fragmentitos de otros textos. Y voy a un subtítulo, cuerpos precisamente, que son los cuerpos de un autor que tiene, uno de los autores que tiene al cuerpo como tema, claramente que para mí es Aki Kaurismäki, finlandés. El texto mío se llama, no lo agarro del comienzo, sino que lo agarro un poquito después, se llama Kaurismäki el sobreviviente. Este texto está publicado en el libro, pero lo pueden encontrar, si lo googlean Kaurismäki el sobreviviente y ponen mi nombre y apellido, sale. ¿Sí? Dice lo siguiente, los cuerpos, o sea, me refiero a los cuerpos de Kaurismäki, no se interrelacionan orgánicamente, sino a través de posturas. Cuerpos como parte de la puesta en escena. En este punto, Kaurismäki parece encontrarse directamente con uno de sus referentes, Robert Bresson. En sus notas sobre el cinematógrafo, decía, Robert Bresson, esto es una cita, si una imagen contemplada aparte expresa algo nítidamente, si conlleva una interpretación, no se transformará al contacto con otras imágenes. Las otras imágenes no tendrán poder sobre ella y ella no lo tendrá sobre las otras imágenes. Ni acción ni reacción. Es definitiva e inutilizable en el sistema del cinematógrafo. Esto es directamente lo que estábamos hablando antes. Esta cita de Bresson, de su texto Notas sobre el cinematógrafo, que también si lo googlean lo encuentran enterito. ¿Mm? Ese texto no es bueno, es obligatorio, diría yo. Este, lo toma también Godard, Jean-Luc Godard, gran cineasta, de los grandes cineastas que conozco, para sus telefilms Historias du Cinema, historias del cine, ¿sí? Que siempre sugiero ver. Eh, lo toma y lo repite, ¿sí? Lo toma este texto que acabo de leer de Bresson y lo va repitiendo una y otra vez, no en forma continuada, aparecen diferentes tramos. ¿Mm? Pero fíjense, yo leo, vuelvo a este párrafo que les leía, cuerpos como parte de la puesta en escena. ¿Sí? Ya estamos pensando en puesta en escena y no en el sí o sí del relato. ¿Mm? ¿Por qué? Porque tanto Kaurismäki, o primero Bresson y después Kaurismäki, hablo cronológicamente, Bresson es referente de muchos, vamos a decirlo,
y de cineastas que en apariencia no se le parecen, inclusive. Kaurismäki, yo digo, no lo ve a simple vista, no muchos podían decir que hay algo ahí bresoniano. Buceando un poco uno ve, ah, sí, acá esto es bresoniano, pero los cuerpos están planteados de otro lugar, pero confluyen en ciertas cuestiones, en la inorganicidad, eso es lo principal. El cuerpo orgánico es el cuerpo en función de la causa y efecto, es el cuerpo en función de las acciones, reacciones, de los conflictos, eso es el cuerpo orgánico. La metáfora de la organicidad es el cuerpo funcionando como una especie de mecanismo de relojería orgánico. Para pensar orgánico no solamente tenemos la metáfora del cuerpo, o podemos pensar en el cuerpo con el término del orgánico exclusivamente, sino que el orgánico también aplica la narración orgánica, que es esto que mencionábamos antes. Cuanto más narrativa, más orgánica. ¿Sí? Podemos pensar en el montaje, en la pegatina entre las tomas, en la película, orgánica también, en función de una organicidad, ¿sí? Porque hay cineastas que pueden trabajar, por ejemplo, eh, una narración que no sea tan ascendente, o sea, el hecho ya narrativo se cuestionaría, habría un relato no narrativo, pero en el montaje sí está trabajando algo que pareciera que fuera ascendente, o a la inversa. Estos jueguitos me interesa ver cómo, digo, uno puede separar diferentes estructuras que conviven en el seno de una película, ¿sí? Y encuentra diferentes cuentitos en la misma película, no cuentitos narrativos, cuentitos de la forma, ¿sí? Diferentes formas trabajadas en la película e independientes unas de otras, en directo vínculo, porque si no la película no existe, ¿sí? Sería un collage anárquico. Pero no, si están en función uno de los elementos de la forma con otro de los elementos de la forma es por algo, ¿sí? Pero esto que retomo, ¿sí? Lo de Bresson, perdón, que Bresson ya pensaba en cierta interioridad de los cuerpos, es como salir a buscar el alma. Bresson era religioso, era jansenista, y cuando uno ve una actuación bresoniana, se da cuenta que difiere radicalmente de una actuación de cine de géneros tradicional, puro, a pesar de que Bresson sigue siendo, como otros, un cineasta narrativo. O sea, es narrativo, pero no es cine de género puro. ¿Sí? Eh, Podemos decir que es pura forma Bresson, y sin embargo conserva la linealidad. Hay un tiempo de la cámara, hay un pensamiento constante sobre los cuerpos, hay una materialidad de los espacios que le salen a disputar protagonismo al cuerpo. Es cuerpo y espacio. Bresson es esto, cuerpos, espacios, cuerpos, espacios. ¿Sí? Tenemos el articulador o uno de los esqueletos de la película, que es lo narrativo. Sí, está, claro que está. Por supuesto que está. Pero el tema es que si está por delante o está por detrás. Y en Bresson está muy por detrás. Está, pero no es que desapareció. Está, pero no es lo que hace figura. ¿Mm? Kaurismäki, yendo más a un pensamiento contemporáneo, cuando digo pensamiento contemporáneo, digo Bresson, creo que la última película la hace en el 82. Bresson murió hace tiempo ya. Y Kaurismäki es un cineasta actual, filma hace mucho, pero digamos sigue filmando. Solamente en eso, en la cuestión cronológica. Bresson no es un cineasta, no es un cineasta que uno pueda pensar que su cine pudo haber envejecido en absoluto. Pero en términos cronológicos, pensando más contemporáneamente, Kaurismäki recoge ciertos aspectos de la herencia bresoniana para plantear otra cuestión, en los cuerpos. Acá quiero ver si está aquí, en mi propio texto. Un segundito, por favor. Acá.
Dice, como ocurre frecuentemente en Kaurismäki, en momentos, es uno de los aspectos del trabajo de Kaurismäki con los cuerpos. Como ocurre frecuentemente en Kaurismäki, digo, esto es un párrafo previo a lo que les acabo de leer, en momentos clave del conflicto, los personajes no luchan. Las películas de Kaurismäki también son narrativas, pero los cuerpos no lo son. Los cuerpos no están en función de una narratividad. El relato sí. Está bien separadita una cosa de otra. Y la narración es recontra, hiper, ultra, archi, mega lineal. Dice, los personajes no luchan en momentos claves del conflicto. Una lucha que en relatos modélicos va de suyo. O sea, está, sí o sí. Y lo que les acabo de decir, me cito a mí mismo. En cambio, aquí nos encontramos con una linealidad de trazo grueso, contaminada por la detención de la lógica causa-efecto ya planteada en el guión. Porque en el guión ya está planteado, no la marcación actoral, ¿sí? Pero este, esta detención de la lógica causa-efecto, cuando un personaje no reacciona, eso está en el guión. Ahora, el cómo no reacciona es otro aspecto de la cuestión, ¿sí? Uno, digamos, si uno vio más que nada cine de género puro en su vida, los personajes de Kaurismäki, tanto los de Bresson como los de Kaurismäki, va a dar la impresión, o daría la impresión en apariencia, que están como petrificados. No es eso, se está trabajando otra cosa, se está trabajando el distanciamiento, se está trabajando la inorganicidad, se está trabajando un vínculo artístico y de corte con lo identificatorio, más allá de que pueda ocurrir, pero esto va a tener las dificultades que no comprenden las narraciones más tradicionales, o la narración, mejor dicho, más pura. Hagan la prueba, si no, quienes no hayan visto Bresson y o Kaurismäki, seguramente en YouTube ven un cachito de cada uno, actoralmente qué es lo que pasa ahí, y se van a dar cuenta que la causa-efecto, el ping-pong, yo te hago algo, vos me contestás con otra acción, yo hago otra acción, vos me contestás eso tan tradicional, no está, no está. ¿Mm? Bueno, mi idea era leer más, pero parece que hablé más de lo que leí. Espero que, bueno, esto hasta ahora, o sea, pues leí pocos párrafos, voy a leer algo más, sí, pero ya que vamos con 47 minutos, podemos leer un poquito más, pero me suele pasar esto. ¿Mm? Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, escriba, ¿sí? Espero que sigan estando allá. Pero algo más para pensar en la cuestión de los cuerpos justamente hace un rato estaba dando una clase sobre esta película y en un rato vuelvo a dar clases sobre esta película. La película Un burgués pequeño pequeño es un texto inédito que salió en el libro, eh, que se llama Después de la comedia, donde hablo de los cuerpos del humor italiano. El humor italiano es un humor muy particular, son cuerpos que se licencian a cuestiones que muchas veces los cuerpos anglosajones no se licencian, ¿sí? Un, un plus de licencia y a veces podríamos decir, un trabajo de los cuerpos sobre lo abyecto, muchas veces lo escatológico. Si alguien me está escuchando y estaba en la clase hace un rato, se va a dar cuenta que estoy repitiendo lo mismo en este punto, los mismos términos. Pero le quiero leer el comienzo de este texto para que pensemos inclusive que también lo dije en la clase, en un género teatral argentino que es muy representativo de la pata argentina, lo que una de las patas de lo que podemos pensar siempre provisoriamente como una identidad argentina, que es la pata inmigratoria. Se suele creer tradicionalmente que la pata inmigratoria es la única pata representativa de la herencia cultural argentina. No. Nosotros venimos de los barcos y también venimos de las tolderías. ¿Sí? Bien. Digo lo siguiente. Los cuerpos del humor italiano atropellan. Sus excesos, inevitablemente humorísticos,
le hacen frente a la corrección anglosajona, lo que acabo de decir. La raigambre latina del italiano se traduce en anatomías impunes que interpelan la tranquilizadora separación entre comedia y tragedia, porque ese humor de la superficie convive todo el tiempo con la muerte. Permítanme reafirmar esta última oración porque me parece pertinente. Ese humor de la superficie convive todo el tiempo con la muerte. Cuando hay una risa, esa risa tiene dentro de sí lo contrario también. ¿Mm? Por eso, muchas de sus grandes historias en cine encuentran el efecto más frecuente en una mueca, hibridación entre carcajada y lamento. Esto es el grotesco criollo, el género teatral extraordinario, Armando Discépolo, de Filipis Novoa. ¿Mm? Es una delicia ver un grotesco o leer un grotesco inclusive. Esas licencias, sobre todo recuerdo un pasaje, digo, es un pasaje de transición en la historia, una de las historias más terribles y dramáticas que he visto representadas, presentadas, pero bueno, pensemos genéricamente como la acepción corriente, que es Estéfano. Es una historia tremenda, es tremendo lo que le pasa a este hombre. En un momento la esposa de Estéfano le dice, le está diciendo de todo. Son esos matrimonios que están totalmente acabados, pero van hasta el final. O sea, mueren juntos de algún modo, ¿sí? Pero bueno, la esposa le dice, sos lo peor, sos lo último, no me acuerdo el texto, ¿sí? Y qué sé yo, y lo basurea de arriba abajo, siempre fuiste lo último, y de repente el texto siguiente es, ay, me metiste el dedo en el ojo. Yo, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo se cuela ese significante ahí? Eso es la mueca. Un pasaje humorístico en donde quizás no alcanza para reírse por lo dramatismo, el peso del momento, pero es algo que, aunque sea un poco, apunta a descomprimir ahí. Y por la contraria, cuando venimos riéndonos, esa situación muchas veces o frecuentemente se viene el baldazo de agua fría, ¿se entiende? Como se dice habitualmente a cuando algo choca muchísimo, ¿sí? Por la contraria. Eso es la mueca. Eso es lo que produce la mueca. Lo intermedio, como uno se quedaría así, mal actuado, ¿no? Entre el llanto y la risa, más o menos. ¿Sí? Bueno, reflexiones generales sobre el cine, o sea, pensando en términos de esto que yo pienso como estos tres demonios, ¿sí? Este, pensamientos sobre la percepción y algunas reflexiones sobre cómo la cuestión del tema de los cuerpos se puede pensar mucho más ampliamente, es lo que más me interesaba compartir con ustedes en este vivo. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, estaríamos ya promediando la reunión. Yo espero acá, si aparece algo en el chat, ¿sí? Este es un momento como que muchos lo pueden tomar como de tensión, uy, espera, qué sé yo. Escriben, no escriben. Si no escriben, no pasa nada. La tomo por la positiva, quiere decir que están prestando atención, no que no hay nadie. ¿Sí? Así que bueno, bueno, veo que no están escribiendo y ya estamos a instantes de los 54 minutos. ¿Sí? Susana, bueno, gracias a ustedes. Bueno, gracias Susana, muchísimas gracias Adrián, Paula, Rita. Selva, también siempre por estar y por el espacio, por tu apoyo, ¿sí? Este, Leo, agradezco a quienes estoy viendo, Sandra, ¿m? Valeria, Julia, ¿sí? Lucía, ¿m? Bueno, son quienes estoy viendo aquí. Adrián creo que lo mencioné. Así que bueno, nos veremos en otro y muchísimas gracias por quedarse y por escuchar, ¿sí? Gracias a ustedes principalmente. Hasta la próxima.